Sentimentalismo nefasto. Encaminados en el estudio ya de la segunda mitad de la Torá, llegamos a los capítulos 16 al 20 del libro de Levítico, y nos encontramos nuevamente con una doble bendición, las porciones denominadas Aharei Mot y Kedoshim. Aharei Mot significa después de la muerte, mientras que el término Kedoshim se traduce como serán santos. Estas parashiot regularmente se leen juntas, por lo que si unimos lo que significa cada una, se forma el mensaje. Después de la muerte serán santos. Estas porciones nos enseñan que Dios va a actuar en ti, según tú actúes en la vida. Salmo 121:5. Dios es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Es importante entender que la Torá es la instrucción, y cada porción nos da un trabajo espiritual y práctico que debemos desarrollar a partir del conocimiento que encontramos en cada una. Aarón se cambiaba 4 veces en su trabajo como sumo sacerdote. Así nosotros al practicar lo que vamos aprendiendo, vamos dejando atrás formas de pensamiento equivocado. El crecimiento espiritual nos lleva a sacudirnos doctrinas y dogmas religiosos, que al quitarlas de nuestra mentalidad nos permiten entender y comprender la Torá. Es nefasto traer conceptos de la religión y mezclarlos con el conocimiento de la Torá, porque además es algo que resulta estéril, pues esa mezcolanza nunca va a dar frutos. Porque si quiero avanzar en mi vida por medio de la fe, debo ir evolucionando mis conceptos, actualizarlos al nivel al que voy llegando en cada estudio. El problema más grande del ser humano es separar el crecimiento personal del crecimiento espiritual, y más cuando se le da prioridad al crecimiento personal. Pues el desarrollo personal en nada ayuda al espiritual. Pero el crecimiento espiritual catapulta el desarrollo personal. La clave está en transformar tus conceptos de acuerdo al nivel que vas creciendo. Pues hacer las cosas igual que siempre te dará siempre el mismo resultado. La religión te va a estancar en lo que el líder te enseña y solo podrás llegar hasta ahí. Pero el camino de la fe trata de renovar el entendimiento constantemente y te lleva a superarte permanentemente. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aharei Mot es la parashá que se lee también en la fiesta de Yom Kippur, el día más sagrado del año. Por lo cual cada Shabbat en el que toca estudiar esta porción, establecemos una conexión con la energía que emana del Kippur. Por eso es el día ideal para dejar los pecados en los que sabemos estamos, y entrar a un nuevo comienzo. El texto nos relata cómo debe de ser el primer momento en el que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Y en este Shabbat donde estudiamos acerca de esto, podemos recibir todos los beneficios del Ketoret, el incienso del santuario. Por esto, el estudio de esta porción nos sirve de ayuda para frenar y controlar nuestros instintos animales. Nos ayuda a establecer barreras y respetar límites. En Aharei Mot nos encontramos que el elemento más extraño del servicio de Yom Kippur que se ordena en Levítico 16:7 al 22. Era el ritual de los 2 machos cabríos. Uno se ofrecía como sacrificio y el otro era enviado al desierto, por los pecados de Azazel. Ambos eran presentados ante el gran sacerdote. En todos los aspectos era completamente imposible distinguir a uno del otro. Se elegían lo más similares posible en tamaño y apariencia. Entonces hacían un sorteo con 2 placas. En una decía para Adonai y en la otra para Azazel. El chivo sobre el que recaía la palabra para Adonai se ofrendaba como sacrificio. El gran sacerdote confesaba los pecados de la nación sobre el otro chivo, y entonces lo llevaban hacia el desierto en las afueras de Jerusalén, donde lo empujaban al abismo para que muriera. La tradición cuenta que le ataban un hilo rojo en los cuernos. La mitad del hilo era retirada antes de enviarlo al desierto. Si el rito había sido efectivo, entonces el hilo rojo se volvía blanco. Las ofrendas de pecado y culpa eran habituales en la antigua Israel, pero esta ceremonia era única. Por lo general, la confesión se hacía sobre el animal que iba a ser ofrecido como sacrificio. En este caso, la confesión se efectuaba sobre el chivo que no iba a ser sacrificado. ¿Por qué se dividía la ofrenda en 2 partes? ¿Por qué usaban 2 animales idénticos cuyo destino era decidido a través de un sorteo? ¿Y qué o quién era Azazel? La palabra Azazel no aparece en ninguna otra parte en las Escrituras.
Y hay tres grandes teorías respecto a su significado. El primero dice que significa un lugar empinado, rocoso o duro. En otras palabras, una descripción de su destino. El segundo significado es el que haya más sentido, pues dice que Azazel era el nombre de un espíritu o demonio, uno de los ángeles caídos de los cuales se habla en Génesis 6:2. Esta versión toma fuerza en el libro de Enoc, que menciona a Azazel como el líder de los ángeles caídos que hicieron pacto para no regresar a Dios. Y por lo tanto se le puede atribuir de que este Azazel es el verdadero nombre de Satanás. La tercera interpretación es que se trata de una palabra compuesta por el término es, que significa el macho cabrío, y la palabra azal, que significa fue lanzado. El macho cabrío que fue lanzado. Retomando el tema de la paraschá. El ritual tenía la intención de ser un drama simbólico. No cabe duda de que los pecados no pueden llevarse como un paquete, ni quitarse de los hombros de uno para colocarlo sobre otro ser. Pero estas ceremonias tienen un carácter simbólico, y sirven para dejar en las personas la impresión de cierta idea, e inducirlas a arrepentirse, como diciendo, nos hemos liberado de nuestros actos previos, los hemos sacado de nuestras espaldas, y los dejamos lo más lejos posible. Esto tiene sentido, pero las preguntas quedan ahí. ¿Por qué este ritual era diferente a todas las otras ofrendas de pecado o culpa? ¿Por qué había dos machos cabríos en vez de uno? La respuesta simple es que el servicio del gran sacerdote en Yom Kippur tenía la intención de lograr algo más que los sacrificios comunes de pecado. La Torá especifica dos objetivos, no uno. Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Normalmente, todo lo que se buscaba era expiación, capará, pero en Yom Kippur se buscaba algo más. Limpieza, purificación, tajará. La expiación es para los actos, la purificación es para las personas. Los pecados dejan manchas en el carácter de aquellos que los cometen, y esas manchas deben limpiarse antes de poder pasar por una catarsis y comenzar de nuevo. El pecado contamina. El rey David se sintió manchado después de haber cometido adulterio con Bathsheba. Salmo 51:2-3. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. La ceremonia más cercana al rito del chivo expiatorio, donde se arrojaba al vacío un animal en vez de sacrificarlo, era el ritual para alguien que necesitaba limpiarse de una enfermedad en la piel. Si la afección de Tzaraat ha sanado del Metzorá, el Cohen ordenará, y para el que se purifica tomarán 2 pájaros vivos, puros, y madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Levítico 14:4-7. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. El Cohen ordenará y se degollará uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial. En cuanto al pájaro vivo, y enviará al pájaro vivo sobre campo abierto. El pájaro liberado, como el chivo expiatorio, era alejado llevándose la impureza, la mancha. Claramente esto es psicológico. Una mancha moral no es algo físico. Existe en la mente, en las emociones, en el alma. Es difícil liberarse de los sentimientos de impurificación cuando cometes un mal acto. Incluso cuando sabes que has sido perdonado, parece ser necesario cierto acto simbólico. La supervivencia de esta clase de actos, como por ejemplo las caparot, las expiaciones de la víspera de Yom Kippur. Estas prácticas sobrevivieron por la razón de que es más fácil sentir que la impurificación ha desaparecido si tenemos alguna representación visible de su partida. Nos sentimos limpios cuando vemos que se va a otra parte, que algo se lo lleva. Puede que esto no sea racional, pero tampoco nosotros somos racionales la mayor parte del tiempo. Esta es la explicación más simple. El chivo sacrificado representa la capará, la expiación. El chivo que se alejaba simbolizaba la tajará, limpiarse de la mancha moral. Pero quizás hay algo más y más fundamental en el simbolismo de los 2 machos cabríos.
El nacimiento del monoteísmo cambió el modo en que la gente ve el mundo. En el politeísmo chocan los elementos, cada uno de los cuales es un Dios diferente con una personalidad distintiva. En el monoteísmo, toda la tensión entre justicia y misericordia, retribución y perdón, se encuentra dentro de la mente del único Dios verdadero. Los sabios de Sión a menudo dramatizaron esto en una parábola a manera como de un diálogo entre el atributo de la justicia, Midat Adin, y el atributo de la misericordia, Midat Arahamim. Con este simple cambio, el conflicto externo entre dos fuerzas separadas es reconceptualizado como un conflicto interno, psicológico, entre dos atributos morales. El monoteísmo reubicó el conflicto de afuera a adentro, transfiriéndolo de un hecho objetivo sobre el mundo a una contienda interna dentro de la mente. Esto fluye de nuestra creencia en Dios, pero cambia nuestra perspectiva del alma, del yo, de la personalidad humana. No es coincidencia que la lucha entre Jacob y Esaú, que comenzó en el vientre y llevó su relación al límite de la violencia, se resolviera solo cuando Jacob luchó de noche con un adversario sin nombre. De acuerdo con algunos comentaristas, una representación de la lucha interna, psicológica. Al día siguiente, Jacob y Esaú se encontraron después de una separación de 22 años y en vez de pelear se abrazaron y se despidieron como amigos. La Biblia pareciera sugerir que sí podemos enfrentarnos con nosotros mismos. No necesitamos luchar como enemigos. El conflicto, internalizado, puede ser resuelto. En la mayoría de las culturas, la vida moral está plagada del peligro de negar la responsabilidad. Yo no fui, o si fui yo, no tuve la intención, o no tuve opción. Eso, en parte, es de lo que se trata la historia de Adán y Eva, confrontado por su culpa. El hombre culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. El pecado sumado a la negación de la responsabilidad lleva a perder el paraíso. La expresión suprema de lo opuesto, de la responsabilidad ética, es el acto de la confesión. Fui yo, y pido disculpas. Simplemente admitirlo, arrepentirse y decidir cambiar. Esto en esencia es lo que hacía el gran sacerdote en representación de toda la nación. Y lo que ahora hacemos como individuos y comunidades en Yom Kippur. Por lo tanto, quizás el significado de los dos machos cabríos, idénticos en apariencia, pero con destinos tan opuestos, es simplemente este. Ambos somos nosotros. El ritual de Yom Kippur dramatizaba el hecho de que dentro nuestro hay dos inclinaciones. Una buena, Yetzer Tov, y una mala, Yetzer Hara. Tenemos dos mentes. Una emocional. Y una racional. En la ciencia de inteligencia emocional vemos cómo la misma dualidad afecta nuestras decisiones en pensar rápido. Pensar despacio. Es la dualidad más antigua y más nueva. Los dos machos cabríos. Los dos sistemas. La amígdala y la corteza prefrontal. Ambos somos nosotros. Uno lo ofrecemos a Dios, pero al otro lo repudiamos. Lo dejamos irse al desierto, a donde pertenece y donde tendrá una muerte violenta. Esa sal, la cabra se ha ido. Renunciamos al Yetzer Hara, al instinto impetuoso que nos lleva al mal. No negamos nuestros pecados. Los confesamos. Asumimos la responsabilidad. Entonces los dejamos partir. Que nuestros pecados, que hubieran podido llevarnos al exilio, sean exiliados. Que el desierto recupere lo salvaje. Nos esforcemos para mantenernos cerca de Dios. El monoteísmo creó una nueva profundidad de autoentendimiento humano. Tenemos dentro nuestro tanto el bien como el mal. El instinto lleva al mal, pero podemos conquistar al mal, tal como Dios le dijo a Caín. Génesis 4:6-7. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado acecha en tu puerta, desea atraparte, pero tú puedes dominarlo. Podemos enfrentar nuestras faltas porque Dios perdona, pero Dios solo perdona cuando enfrentamos nuestras faltas. Esto implica la confesión, lo que a su vez habla de la dualidad de nuestra naturaleza, porque si fuéramos solo malos no nos confesaríamos. Y si fuéramos completamente buenos no tendríamos nada que confesar. La dualidad de nuestra naturaleza está simbolizada por los dos machos cabríos idénticos con destinos opuestos. Una clara muestra visual de la naturaleza de la vida moral. Hay aquí una suprema ironía.
El chivo expiatorio de Aharei Mot es exactamente lo contrario del chivo expiatorio al que nos referimos generalmente. Cuando hoy hablamos del chivo expiatorio, esto significa culpar a otro por nuestros problemas. El chivo expiatorio de Yom Kippur existía para que esta clase de culpa nunca tuviera lugar en la vida del pueblo hebreo. No culpamos a otros por nuestro destino. Aceptamos la responsabilidad. Decimos Mipnei Hataenu, que se traduce como a causa de nuestros pecados. Quienes culpan a los demás, definiéndose a sí mismos como víctimas, están destinados a permanecer como víctimas. Quienes aceptan su responsabilidad transforman el mundo, porque han aprendido a transformarse a sí mismos. Profundizando un poco más en esta porción de Aharei Mot, es interesante unir dos citas, una en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo Testamento. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Para los que profesamos una fe, todo mundo quiere tener una relación con Dios. Todos quieren interactuar con Dios. Pero no todos se preparan para que Dios interactúe con ellos. Entonces cuando se acercan a la luz de Dios sin haberse preparado, esa luz los va a consumir. Porque al querer acercarse sin haberse preparado lo hace indignamente. Esta porción comienza recordando cómo murieron Nadab y Abiú. Pero vemos que no se les menciona por sus nombres. Se les dice los hijos de Aarón. Cuando en el núcleo familiar se mueren los padres, los hijos se quedan huérfanos. Si se muere la pareja, el que queda vivo es viudo. Pero no existe un término que se les diga a los padres cuando los que se mueren son los hijos. Como lo tratamos al inicio en esta porción, aquí se instituye de manera formal la celebración de Yom Kippur, la santa convocatoria que marca el día que Dios perdona a Israel por el pecado del becerro de oro. Y justo al instituirse esta celebración, la Torá hace referencia a la muerte de Nadab y Abiú. ¿Qué tienen en común estos dos acontecimientos? Hay un hilo conductor en ambos sucesos. La nube. En el caso del becerro de oro, la nube se apartó del pueblo. Y en la inauguración del tabernáculo por causa de Nadab y Abiú, la nube no descendió en el tabernáculo aquel día. Por eso Dios decide poner control sobre la entrada al lugar santísimo, que es donde su presencia se manifiesta desde el propiciatorio. En Yom Kippur, en el lugar santísimo y estando la presencia divina, se enciende incienso y se recrea la formación de una nube y Dios se manifiesta. Y es justamente el que construyó el becerro de oro. Y además es el padre de los que ofrecieron fuego extraño a Dios. Es Aarón el único encargado de recrear esa nube en el lugar santísimo. Aharei Mot nos conecta con la bendición de Yom Kippur y nos da la oportunidad de aceptar la propuesta del Mesías que dice: anda, ve y no peques más. Lo que significa que, si nosotros rectificamos nuestra manera de pensar y de actuar, sometiendo nuestra voluntad a lo que dice la Torá, entonces Dios cubre nuestras fallas. Y si nosotros somos tabernáculo de Dios, cuando rectificamos, una nube de gloria se forma en el lugar santísimo que hay en nosotros, que es el cerebro. Porque comenzamos a pensar y a actuar conforme a lo que dice Dios en la Torá. No es casualidad que esta porción inicie recordando el incidente de los hijos de Aarón, pues nos lleva a hurgar más en lo sucedido. Y existe un momento en el cual, tras lo sucedido, Moisés se acerca a su hermano Aarón y le da un mensaje de parte de Dios. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Adonai, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Qué clase de consuelo es ese? En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esta frase ha sido analizada y muy estudiada por la religión y la teología. Y las deducciones no terminan de convencer. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con ese mensaje dado a Aarón en un momento tan difícil en la vida del sumo sacerdote? En hebreo esta frase es Karob Kadas Beal Panei Koul Haam Kav. Utilizando las concordancias del diccionario Strong, analicemos los significados de cada palabra. Karob significa cerca en lugar, clase y tiempo. Kadash significa observar para limpiar. Beal significa sobre, por encima. Pani significa ante, cara. Kol significa todo. Haam significa el pueblo. Kav significa severo.
Ya con estas definiciones podemos entender de manera más concreta el mensaje. Cercano a todo observo desde arriba, ante todo el pueblo, severo. Esto significa que Dios no puede ser cuestionado ni burlado, porque Él ve las cosas de cerca y desde arriba. O sea que Dios ve las actitudes y conoce las intenciones. Aarón comprendió que Dios no solo vio la imprudencia de Nadab y Abiú al ofrecerle fuego extraño, fuego que él no había pedido, sino que además Dios vio con qué intención lo hicieron. Y el pasaje termina diciendo que Aarón calló. La palabra para callar en hebreo es Badamón. Diccionario Strong H 1826. ¿Qué significa detenerse? Y Aarón se detuvo. La pregunta ahora es, ¿por qué Dios tiene que ser severo? Levítico 18:3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Este versículo habla de lo que es la dignidad de ser escogidos por Dios. No hacer lo que hacen los demás ni como lo hacen. Dios nos ha tenido por dignos de escogernos como pueblo suyo. Escogernos a cada quien para Él y nos ha dado su Torá. ¿Cómo defender y preservar esa dignidad? Levítico 18:4-5. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Adonai vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Adonai. Aquí destaca la palabra guardar, que en hebreo es shamar. Diccionario Strong H 8104, que literalmente significa cercar alrededor, atesorar, conservar, cuidar, cumplir, ejercer, meditar, preservar, seguir, tener. ¿Cercar alrededor? ¿Cómo se puede cercar un mandamiento? Analicemos algo que sucedió en el huerto del Edén. Génesis 2:17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Guardar un mandamiento es poner un cerco en torno a ese mandamiento. ¿Cuál es ese cerco? La voluntad de hacer lo que Dios dice y hacerlo. Eso es la voluntad de vivir a lo que Dios le llama vida. Por eso esta porción termina diciendo, Levítico 18:30. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas. Yo el Señor vuestro Dios. Con respecto a la porción llamada Kedoshim, es el pequeño manual para la vida diaria. Nos demuestra si tenemos razón o si estamos equivocados acerca de nuestros conceptos de vida. Kedoshim contiene la información que necesitamos para entender claramente cómo debemos de actuar de manera correcta delante de Dios. Nos enseña a eliminar el odio o el resentimiento hacia otras personas y a hacer expiación por las relaciones prohibidas. El capítulo 19 de Levítico, que da comienzo a esta porción, es una de las declaraciones supremas de la ética de la Torá. Habla de lo que es correcto, bueno y sagrado, y contiene algunos de los mandamientos morales más importantes de la fe. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prosélito que viva con ustedes será exactamente igual que cualquier nativo y debes amarlo como a ti mismo, ya que ustedes han sido forasteros en la tierra de Egipto. Pero el capítulo también es sumamente extraño. Contiene lo que parece ser una mezcla arbitraria de mandamientos, muchos de los cuales no tienen nada que ver con la ética y apenas una tenue conexión con la santidad. No aparearás animales de diferentes especies. No sembrarás tu campo con semillas de diferentes especies. No estará sobre ti vestimenta tejida de fibras combinadas. No comerán carne que tenga sangre en ella. No practicarán la adivinación ni presagios. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo correcto, lo bueno y lo sagrado? Para entenderlo, tenemos que sumergirnos en una profunda explicación de la singular visión moral, social, espiritual de la Torá, algo diferente a todo lo que podemos encontrar en otras partes. En el mundo hubo varios intentos de definir un sistema moral. Algunos se enfocaron en lo racional, otros en emociones como la simpatía y la empatía. Para algunos el principio central era el servicio al Estado. Para otros la obligación moral. Y para algunos la mayor felicidad de la mayoría. Todas estas son formas de simplicidad moral. El camino de la fe insiste en llevarnos por lo opuesto. La complejidad moral. La vida moral no es sencilla.
A veces las obligaciones o lealtades entran en conflicto. A veces la razón dice una cosa y las emociones otra. Fundamentalmente, la Biblia identifica tres sensibilidades morales diferentes, cada una de las cuales tiene su propia voz y su propio vocabulario. Estas son: 1. La ética del rey. 2. La ética del sacerdote. 3. La ética del profeta. Jeremías y Ezequiel hablan sobre sus sensibilidades distintivas. Jeremías 18:18. Y dijeron: Venid y maquinemos contra Jeremías. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Porque no cesará la enseñanza de la ley, la Torá, de los sacerdotes, ni el consejo, etza, del sabio, jajam, ni la palabra, dabar, del profeta. Sin embargo, el otro profeta lo ve totalmente diferente. Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. Buscarán una visión, Jasón, del profeta. Pero la ley, Torá, ya se habrá alejado del sacerdote, y también el consejo, Etza, de los ancianos. Más allá de la contraposición de los dos Naví, podemos ver la relación de los oficios y sus responsabilidades. Los sacerdotes piensan en términos de Torá. Los profetas tienen la palabra o una visión. Los ancianos y los sabios tienen la etza, el consejo. ¿Qué significa esto? En la Biblia, los reyes y sus cortes se asocian con la sabiduría, Jochma, etza y sus sinónimos. Muchos libros del Tanaj, de forma más notable Proverbios y Eclesiastés, son libros de sabiduría cuyo ejemplar supremo es el rey Salomón. La sabiduría bíblica es la forma más universal de conocimiento, y la literatura de sabiduría es lo más cerca que está la Biblia hebrea del resto de la literatura del Antiguo Oriente cercano, así como de los sabios helenistas. Es práctica, pragmática, basada en la experiencia y la observación. Es sensata, prudente, es una prescripción para una vida segura, sin excesos ni extremos, pero nada dramática. Esa es la voz de la sabiduría, la virtud de los reyes. La voz profética es bastante diferente, apasionada, vívida, radical en su crítica del mal uso del poder y de la búsqueda excesiva de la riqueza. El profeta habla en nombre del pueblo, de los pobres, de los oprimidos, de los abusados. Él o ella piensa sobre la vida moral en términos de las relaciones entre Dios y la humanidad y entre los seres humanos. Los términos claves para el profeta son: Tzedek, justicia distributiva; Mispat, justicia retributiva; Gesed, bondad y amor; y Rajamín, misericordia, compasión. El profeta tiene inteligencia emocional, simpatía y empatía, y siente el sufrimiento de los solitarios y oprimidos. La profecía nunca es abstracta, no piensa en términos universales. Responde al aquí y ahora del tiempo y lugar. El profeta escucha la palabra de Dios para ese momento. También la ética del sacerdote, y de la santidad en general, es diferente. Las actividades claves del sacerdote son: leabdil, discriminar, distinguir y dividir; y leorot, instruir la ley al pueblo. Por lo general como maestros y en instancias específicas como jueces. Las palabras claves del sacerdote son: Kodesh Shihol, sagrado y secular o profano. El pasaje más importante de la Torá que habla en la voz sacerdotal es el capítulo 1 de Génesis, la narración de la creación. También aquí el verbo clave es leabdil, dividir, que aparece 5 veces. Dios divide entre la luz y la oscuridad, entre las aguas superiores e inferiores, entre el día y la noche. Otras palabras clave son bendecir: Dios bendijo a los animales, a la humanidad y al séptimo día. Y santificar, Kadesh. Al finalizar la creación Dios santificó el Shabbat, de forma abrumadora. En todas las otras partes de la Torá en donde encontramos el verbo leabdil y la raíz kadosh, esto ocurre en un contexto sacerdotal, y son los sacerdotes quienes bendicen al pueblo. La tarea del sacerdote, como la de Dios en la creación, es poner orden en medio del caos. El sacerdote establece los límites, tanto de tiempo como de espacio. Hay momentos sagrados y lugares sagrados, y cada tiempo y lugar tiene su propia integridad.
su propio lugar dentro del esquema total de las cosas. La protesta del Cohen es contra el desvanecimiento de los límites. Algo muy habitual en las religiones paganas, ya sea entre dioses y humanos, entre la vida y la muerte, entre los sexos, etc. Para el Cohen, un pecado es un acto en el lugar equivocado, y su castigo es el exilio, ser expulsado del lugar que le corresponde. Para el Cohen, una buena sociedad es una en la cual todo ocupa su lugar. Además, el Cohen tiene una sensibilidad especial hacia el extranjero, la persona que no tiene un lugar propio. De esta forma, la extraña colección de mandamientos en Kedoshim resulta no ser tan extraña. El código de santidad ve el amor y la justicia como parte de una visión total de un universo ordenado en el que cada cosa, cada persona y cada acto tiene el lugar que le corresponde. Este es el orden que se ve amenazado cuando se quiebran los límites entre las diferentes clases de animales, granos o tejidos, cuando el cuerpo humano es lacerado, o cuando la gente come sangre, el signo de la muerte, para alimentar la vida. En el mundo secular estamos familiarizados con la voz de la sabiduría. Es el terreno común entre los libros de Proverbios y Eclesiastés y los grandes sabios, desde Aristóteles hasta Marco Aurelio y Mantán. También conocemos la voz profética, lo que Einstein llamó su amor casi fanático por la justicia. Pero estamos mucho menos familiarizados con la idea sacerdotal de que tal como existe un orden en la naturaleza, también hay un orden moral. Y este consiste en mantener separadas las cosas que están separadas. Y mantener los límites que respetan la integridad del mundo que Dios creó y sobre el cual dijo 7 veces que era bueno. La voz sacerdotal no es algo marginal, exclusivo del judaísmo. Es algo central, esencial. Es la voz del primer capítulo de la Torá para todo el mundo. Es la voz que definió la vocación de Israel como un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Es la voz que domina el libro de Levítico, el libro central de la Torá, mientras que el espíritu profético vive en la Agadá. La voz sacerdotal prevalece en la Alajá. El mismo nombre Torá deriva del verbo leorot, una palabra sacerdotal. Quizás la idea de la ecología, uno de los descubrimientos claves de los tiempos modernos, nos permitirá entender mejor la visión sacerdotal y su código de santidad, que consideran a la ética no solo como una sabiduría práctica o justicia profética, sino también como honrar la estructura profunda, la ontología sagrada del ser. Un universo ordenado es un universo moral, un mundo en paz con su creador y consigo mismo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. ¿Qué es ser santo? La palabra hebrea para santo es kadosh en plural kadoshim. Diccionario Strong H 6918, que significa apartado, consagrado, dedicado para Dios. ¿Cómo se empieza a ser santo? Levítico 19:3-4. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Adonai vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo el Señor vuestro Dios. La palabra temer en hebreo es la palabra yaré, que significa reverenciar moralmente. Enseñar en hebreo es yará, que significa fluir como el agua, apuntar, mostrar, manifestar, lanzar. Domado es la palabra yará, que significa sometido, con una acción disciplinaria. Estas palabras tienen la misma raíz básica con las letras Yud y Reish, lo cual presupone que estos tres términos tienen una relación entre sí. En este versículo Dios nos da los primeros pasos para ser santos. Teme a tus padres. Guarda los días de reposo de Dios. No volver a los ídolos. El temor a los padres está en honrar las enseñanzas con las que te domaron tu padre y tu madre, porque esa es la guía para la santidad. Proverbios 1:8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Referente a los días de reposo. Existen 120 versículos en la Biblia, donde Dios habla directamente o a través de los profetas acerca de la importancia de guardar los días de reposo, consolidándose así como el mandamiento al cual Dios le pone mayor énfasis por encima de cualquier otro. Y en cuanto a la idolatría, en 70 versículos de manera directa, la Biblia nos muestra lo peligroso que es la adoración a las imágenes.
o a seres a los que se les atribuye poder y autoridad similar o por encima del Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Estas mismas indicaciones les dan los apóstoles a los que vienen al camino de la fe en el Dios de Israel. Hechos 15, 17, 21. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. La definición básica de santo se entiende con el término apartado. Este término tiene dos connotaciones válidas. Apartado para Dios, o sea, dedicado o consagrado para servir a Dios. Apartado del mundo, o sea, alejado de las cosas y tendencias del mundo. Ambas son válidas y correctas. Pero la santidad también se puede resumir en un concepto. La distinción. Ser distinguidos. Distintos. Santifícate y serás santo. Levítico 11, 43 y 44. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Adonai vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Mateo 4, 10, 11. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este pasaje de Yeshua nos enseña que el trabajo de santidad es una labor conjunta. Nosotros nos esforzamos por hacer lo que Dios dice, y Dios nos da el fruto de ese esfuerzo, para que nosotros sigamos practicando lo que Dios dice. Josué 1, 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hacer las cosas conforme a lo que dice la Torá causa que prosperemos en todo lo que hagamos. Todo lo que hagas te saldrá bien y Dios estará contigo en todo momento. Pero hay un peligro latente que pone en riesgo nuestra santidad, y ese peligro son nuestros propios sentimientos y emociones. Génesis 4, 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este pasaje es muy revelador. Como la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, Caín se enojó y se deprimió. Y aquí está escrita una lección fundamental para nuestra vida. Si bien hicieres serás enaltecido. Pero si no hicieres bien el pecado está a la puerta. O sí, ser santo también implica apartarse de los sentimientos y emociones que nos pueden alejar de la Torá. Alejarse de esas emociones y de esos sentimientos que nos hacen tomar malas decisiones y cometer malas acciones. Por eso esta misma porción dice, Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai. Aquí la indicación básica es, que no nos dejemos dominar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. Por el contrario, el mandamiento es que dominemos los sentimientos y las emociones. Cuando el hombre se cuida de no dejarse llevar por las emociones y por los sentimientos, trasciende el plano emocional al plano intelectual, entonces aplicará todo lo que aprende de la Torá. Es entonces cuando estará poniendo a Dios por encima de todo.
Y entonces Dios cuidará que todo lo que haga prospere. Y Él estará contigo por donde quiera que vayas. Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra está su presencia,